Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles en este domingo que nos acompaña. Recuerde que tenemos oración los domingos de ayuno de 9 a 9 y media. Hoy a las 11 no estaremos en oración. Voy a estar y comparto con ustedes, si quieren vernos en el Facebook de Jehová Jireh, ahí estaremos en vivo transmitiendo la predicación de los 21 años de celebración de la iglesia allá en Puerto Carrillo, en Carrillo Puerto, en Quintana Roo. Entonces les invitamos si quieren vernos, y a las 12 estaremos igual en la predicación. Hoy vamos a hablar de la enseñanza de la Biblia a los hijos. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 15, dice: y que desde tu infancia has conocido las sagradas escrituras, las que pueden hacerte sabio para la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, oramos en el nombre de Jesús hoy en esta mañana y seguimos orando por las personas que están viviendo una situación muy, muy difícil. Oramos en el nombre de Jesús para que tú te manifiestes y seas en nuestras vidas, te sigas manifestando día a día en nosotros. Hoy, lamentablemente, muchos muertos en México, tercer país con más muertos, en comparación, por ejemplo, con Japón, que la población es mucho más pequeña, aquí somos más grandes, 1,000 muertos, y aquí 59,000 probablemente. Estamos orando para que hoy hables a nuestro corazón. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dos partes lo voy a dar: la enseñanza de la Biblia a los hijos. Y Pablo le escribe esto a Timoteo en el capítulo 3, versículo 15 de su segunda carta. Una de las cosas que hay que reconocer en los principios y métodos de educación que en Israel se estaba dando y los antecedentes para poder entender 2 Timoteo 3:15 es que entre los judíos definitivamente la educación era teocéntrica. Es decir, toda la educación que había tenía que ver con Dios. ¿Qué tenía que ver con Dios? Y lo que enseñaban a los hijos tenía que ver con principios, con contenidos y con métodos. Por eso hoy en día la educación en nuestro hogar y para enseñar a nuestros hijos tiene que ser centrada precisamente en la palabra de Dios. ¿No ha cambiado esto? Si hoy vemos adolescentes y jóvenes con vidas muy difíciles, en una situación muy complicada, tiene que ver con qué enseñamos nosotros. Hay sus excepciones, tengo que decir lo que hay, pero son muy pocas. Si a nuestros hijos, como los judíos hacían, que la educación tenía que ser teocéntrica, Dios tiene que ser el centro en todo, en todo. Un israelita piadoso lo que hacía es que podía enseñar a sus hijos reconociendo a Dios, y que Dios mismo o Jehová en ese momento histórico le ordenaba el hacerlo, el que tuviera que enseñar a sus hijos. Va a instruir a sus hijos con respecto a palabras y hechos de Dios. Verba e gesta Dei. Palabras y hechos de Dios que se encuentran en la Escritura. Lo vemos a través del Antiguo Testamento en algunas porciones de la Escritura donde precisamente se escribe esta parte. Génesis 18:19, Éxodo 10:2, como algunos antecedentes. Incluso Josefo en su libro de Antigüedades, en el capítulo 4, inciso 7, párrafo 12, él menciona esto precisamente. Una educación que es teocéntrica. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Dice Proverbios 1:7 y Proverbios 9:10. Fíjense lo que se está haciendo, lo que se está enseñando. El principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo, y la inteligencia y el temor de Jehová. Este era el propósito en la enseñanza de los judíos con sus hijos. El fin de todo el discurso es que los niños fueran enseñados por sus padres
que deben temer a Dios y que deben guardar sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, dice Eclesiastés 12:13. Otro de las cosas que encontramos como parte de los antecedentes y principios que había entre los judíos, pasajes citados donde hay una dirección física, hay una dirección moral, hay una dirección mental, hay una dirección espiritual del niño que estaba centrado exclusivamente en el hogar. Nos vamos a tener la oportunidad de dar temas de la enseñanza para el próximo año en el anuario. Nos permitió Dios trabajar y espero pues que sean editados, ¿verdad? Finalmente yo espero que sí aparezcan. Y hablamos de lo que en el hogar tienen que aprender nuestros hijos. Y que finalmente nosotros hoy hemos descuidado esa parte. Ya se lo hemos dado, por ejemplo, en el caso de la enseñanza de los niños, queremos que los maestros de la escuela de formación enseñen a nuestros hijos, cuando no es así. La enseñanza tiene que partir del hogar como los judíos lo sabían. Había una participación dentro de esta enseñanza tanto del padre como la madre. Hijos pequeños, niños y niñas recibían la enseñanza de su mamá. En especial, las madres educaban a las niñas en edades más avanzadas. Bueno, en un contexto a lo mejor más que esto lo explico precisamente en el trabajo que se hizo en el anuario, donde quién enseñaba a los varones y quién enseñaba a las mujeres. Pero la educación se daba en los hogares, tanto de niños como niñas. Los niños pronto quedaban bajo el cuidado precisamente del padre. Y en aquellas épocas, cuando el padre y la madre recibían ayuda externa en la educación de los hijos, la influencia de los padres piadosos y sus esfuerzos por guiar a sus hijos en el temor de Dios siempre siguió siendo prominente. Importante. Los padres tenemos que educar a nuestros hijos. Por eso, ahora con esta forma que el gobierno de la federación quiere hacer, donde quiere enseñar a los hijos, sí, que dé el conocimiento, pero los valores, los principios lo van a dar los padres. Los padres, y a lo mejor en una área, los padres hoy en día, ya sea creyente o no, hemos fallado, no hay duda de eso. Padres donde no han asumido el rol de la enseñanza en sus hijos. ¿Qué hacían también los padres? Y como antecedente y principio entre los judíos, es que amonestaban a los hijos para oír las instrucciones de su padre y no desechar la enseñanza de su madre. Proverbios 1:8 y Proverbios 6:20. La instrucción del padre y no desechar la enseñanza de la madre. Se les enseñaba a honrar y a obedecer a los padres. ¿Cuántas de estas cosas, como dice Éxodo 20, 12, 21, 15 y 17, hoy no se están haciendo? ¿Cuántos hijos hoy no honran ni obedecen actualmente a sus padres? Hemos roto con un principio bíblico. Por eso las Escrituras nunca refutan la falsedad destructora del alma que afirman que se debe permitir que el niño haga lo que le plazca. Ya lo habíamos dicho en el anuario. La disciplina tiene que darse, por supuesto. La disciplina es bíblica. Y no hay en la Escritura donde se le permita al niño hacer lo que él quiere. Esta es la nueva tendencia que hoy quieren hacer. Pero bíblicamente no está eso. Los judíos esto enseñaban a sus hijos. Padres piadosos no van a infligir crueldad en la vida de los niños. Cuando hablamos de disciplina, lo hablamos en el mes del hogar precisamente con el pastor Joel Archila, y que también que es psicólogo. Las dos cosas es él. Otra de las cosas como principio, y para tener el contexto de lo que estamos hablando en la carta de Pablo a Timoteo, es que no se dejaba todo el criterio del niño porque era muy pequeño. Y se decía, bueno, él debe ser, no hay duda de esto, inmaduro. Y esa era una razón suficiente por sí misma. Además, la propia naturaleza, como nosotros mismos, como pecadores,
incapaces de elegir por sí mismo lo bueno. Lo que dice el Salmo 51, versículo 5. Son de los criterios que hoy debemos tener precisamente con nuestros hijos. Con el entendimiento que ninguna sabiduría humana o piedad humana puede poner atajos a estos tremendos estragos del pecado. Los padres piadosos entregaban a sus hijos en las manos de Dios y al bondadoso cuidado, como dice Job 1, versículo 5. En esta educación que dijimos que era centrada en Dios, en esta educación teocéntrica en Israel, cuando el niño comenzaba a ser enseñado, era muy pequeño. Relatos como el primer libro de Samuel 1:27, ¿se acuerda cuando Ana da a este niño llamado Samuel? Josefo también lo menciona. Se menciona precisamente que eran muy pequeños para ser enseñados. Y ahí comienza la educación. Tiene que ser desde pequeños, desde pequeños. Yo he conocido en escuelas de formación donde algunas veces trabajamos con una hermana que era, no sé si era enfermera y maestra o enfermera era, perdón, ya me acordé. Y ella enseñaba, decía, a niños de maternales, todavía con su biberón tomando a orar, y dicen que levantaban su biberón. Vamos a orar. Y levantaban su biberón. Es decir, que estaban aprendiendo. Por supuesto que desde muy temprana edad los niños aprenden. Y el propósito precisamente de este comienzo entre los judíos como un principio, un antecedente de lo que estamos hablando en segunda carta a Timoteo 3:15, es precisamente eso. Comenzar en una edad temprana. Por eso Proverbios 22 dice, instruye al niño en su carrera, literalmente en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. La instrucción precisamente que se da en una edad temprana. Era difícil la tarea de educar adecuadamente a los niños. Nunca hemos dicho que la enseñanza de los padres hacia los hijos es fácil. No. Es difícil. Pero los israelitas siempre recibieron aliento de la promesa del pacto de Dios. Estableceré mi pacto entre mí, ti y tu descendencia después de ti en tus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Génesis 17:7, el Salmo 74:20. Promesas que se realizan orgánicamente en los corazones y en las vidas de todos los que por el poder fortalecedor de la gracia de Dios están firmemente resueltos a rendirse completamente precisamente a Él. Hebreos capítulo 2, 38-39 lo menciona. Una de las cosas que en este principio antecedente para entender lo que Pablo le escribe a Timoteo ahí en el capítulo 3, versículo 15 de la segunda carta, es que no se obligaba a los niños a dedicar todo el tiempo, tanto al trabajo como al estudio. También tenían tiempo de esparcimiento. Los niños no vamos a tener todo el tiempo en la lectura de la palabra, en los estudios. Debe haber tiempo de esparcimiento. Mateo 11, 16, 18 y Zacarías 8, 5 es una referencia a ello. Por el tiempo que estamos hoy, voy a orar para finalizar y continúo a las 12 hablando precisamente de la enseñanza de la Biblia a los hijos en este tiempo de la Biblia, en este mes de agosto, la celebración de la misma. Oremos. Padre, oramos en el nombre de Jesús por esta enseñanza de la Biblia a los hijos, la manera que tenemos que hacerlo. Y lo que Pablo escribe ahí a Timoteo en el capítulo 3, versículo 15, en donde en su segunda carta menciona esto. Ayúdanos a entender. Estamos hablando de algunos principios que el pueblo judío vivía y experimentaba. Estamos orando, Dios, todo esto, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Recuerde que a las 11 en vivo estaremos con Jehová Jireh en Facebook. Va a haber una transmisión especial, todo el culto de estos 21 años de aniversario de allá en Carrillo Puerto. Estaremos haciendo el enlace, lo espero. Y a las 12 también no va a haber oración ahora. Dios les bendiga. Hasta pronto.